Pilar, ¿cuáles son los principales estereotipos que tenemos que desterrar? Bueno, yo creo que para tratar de conseguir lo que queremos y en lo que estamos embarcadas y embarcados en esta sociedad, que es el grave problema de la violencia contra las mujeres, de la violencia de género, yo creo que los principales estereotipos tendríamos que empezar por el estereotipo de la mujer como objeto sexual. Porque todo lo que se considere como un objeto, lógicamente, y no como un sujeto, nos vamos a encontrar con que puede ser tratado como un objeto. Y entonces la objetualización, el considerar que las mujeres es algo para usar, pues de la misma forma que lo usas, lo tiras. Habría otros estereotipos también que en estos momentos están teniendo gran importancia en las mujeres que se han adentrado en el mercado laboral y que se considera que las mujeres no son capaces ni eficaces en su trabajo. En la medida que siempre hemos estado en trabajos muy relacionados con los aspectos más reproductores, como profesorado, como enfermeras, como trabajadoras sociales, etc., cuando sales de estos ámbitos y te internas en otras disciplinas, por ejemplo, hablemos de una ingeniera, pues se considera que, como siempre y tradicionalmente, el estereotipo ha sido que son los hombres los que han ocupado puestos y sobre todo de responsabilidad en las carreras técnicas, pues se considera que esta niña que tiene 24 años y que acaba de hacer, por ejemplo, una ingeniería, esa mujer no puede ser, por ejemplo, la jefa de todo en Adif. Y en estos momentos tenemos que considerar que es una mujer joven la que está dirigiendo Adif. Pero siempre hay ese problema de, ¿será la mujer capaz, esta mujer capaz, de dirigir una empresa? Y ya no digamos si estamos hablando del IBEX 35, donde hay pues solamente un 17% de mujeres en consejos de administración. ¿Y por qué es tan difícil combatir todo esto? Porque tengo la sensación de que no avanzamos ni medio metro, a pesar de los años y la insistencia. Bueno, en primer lugar yo discrepo. Yo creo que sí que avanzamos, medio metro y un poquito más. Pueden ser 75 centímetros. Es decir, sí que hay mujeres, en estos momentos las propias mujeres saben que son capaces. Lo que pasa es que también existe el estereotipo de no demuestres que eres capaz. Acabo de sacar unos datos de Inglaterra en donde las niñas hablan de que en las aulas tratan por todos los medios de no aparentar ser inteligentes, ser ingeniosas, ser talentosas, porque eso no gusta mucho a los chicos. Entonces tú fíjate, estamos en una situación distinta totalmente, por ejemplo, cuando yo era joven, y no digamos hace 20 años también, que las mujeres no se creían que eran tan valiosas como lo eran. Y ahora sí, ahí hemos avanzado ese poquito espacio del que hablábamos. Las mujeres saben que son capaces, pero debido a los estereotipos de cómo debe de ser una mujer, lo que sí es cierto es que tratan de disimular su capacidad. Ese es el asunto principal. ¿Y crees que los medios de comunicación han evolucionado también? Bueno, como yo soy optimista por naturaleza, han evolucionado un poquito. Por ejemplo, hoy en la conferencia no he dado datos, por ejemplo, de noticias que tengo de Sudamérica o de Alemania o de Francia, en donde se habla de crimen pasional. Fíjate, en junio estuve en París, fui a una librería, a Givergen, y había un libro, y era El crimen pasional. Abrías la primera página, estaba escrito por un hombre que era profesor de psicología, y decía, dedicado a mi nieta Juliette, que fue asesinada en un crimen pasional en junio del 2013. Estamos hablando de junio del 2014. Ese es un libro, ¿de acuerdo? Pero en los periódicos te puedes encontrar con el estereotipo del crimen pasional. La quería tanto que la mató. Eso hoy no nos lo encontramos en este país. Es excepcional totalmente. Es decir, desde el año 97 para acá, con el caso de Ana Orantes, con esa trayectoria desde el año 97, los medios de comunicación hemos avanzado. Es decir,
han quitado lo más burdo. Entonces, nadie se atrevería hoy a meter en un titular el crimen pasional. Podrán decirte o echar mano de otro estereotipo, pero ese no. Entonces, además aquí tenemos algo muy importante, que es que se sigue informando de la violencia de género. Tú vas a Alemania y no encuentras noticias. O sea, en Alemania todavía no se conoce cuántas mujeres son asesinadas al cabo del año. Y esto no quiere decir que el machismo sea exclusivo de España o de los países mediterráneos. No, para nada. El machismo, producto del patriarcado, es universal. No conocemos ninguna sociedad en ninguna parte del mundo que haya logrado superar la desigualdad entre mujeres y hombres. Luego hay casos extremos, como en Arabia Saudí, que no permiten a las mujeres conducir. Una cosa tan estúpida como es esa. Pero lógicamente todo está relacionado. A ti te tapo, te pongo un burka, no te permito conducir, estás en casa todo el día, te controlo, te domino, te someto, y ahí sí que no hay información de nada, no hay datos de nada. Y como yo decía en la conferencia, en estos momentos el Instituto Europeo de Igualdad de Género está protestando porque en los 29 de la Unión Europea todavía no existen unos indicadores claros que analicen todo el tema de la violencia de género para poder comparar estadísticamente qué es lo que pasa en un país y en otro. Porque sí que es cierto que me imagino que tú tienes la idea, que ha salido en los medios, que también en el norte de Europa hay más casos de violencia de género que en España. Pero el tema está que es que lo que ellos consideran violencia de género es más amplio que nuestro concepto. Por ejemplo, la agresión sexual a la chica en la Feria de Málaga de 20 años, por parte supuestamente de uno de aquellos 5, ese caso claramente en Suecia es un caso de violencia de género. En España no fue un caso de violencia de género. Entonces, por eso, estadísticamente, si tú no consideras todas las variables, por ejemplo, el acoso laboral, por ejemplo, todo el tema de prostitución. Según la ONU, la violencia de género son 4. Y aquí solamente son 4 hechos muy claros. Aquí solamente consideramos uno, que es la violencia masculina contra las mujeres en las relaciones de pareja actuales o pasadas, o incluso de noviazgo. Pero si nos vamos al norte de Europa, allí consideran también todos los problemas de violencia sexual también en la sociedad. Violencia sexual, violencia de género en las relaciones de pareja, el tema del acoso laboral en el trabajo y el tema de la prostitución. Pues si se considerasen esos supuestos también en España, las estadísticas, que ya son demoledoras y terribles, Subirían. Muchas gracias, Pilar. De nada.